Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos aquí reunidos estudiando la palabra de nuestro Señor Jesucristo para que ésta sea guiándonos a toda la verdad. Señor, te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias, Señor, por la familia, te damos gracias por el sustento. Señor, te damos gracias por las oraciones contestadas, Señor. Te damos gracias por las veces que nos has dicho que no. Te damos gracias cuando nos dices espera. Te damos gracias cuando nos has contestado que sí. Te damos gracias por cada respirar, porque nosotros sabemos, Señor, que en ti está la vida. Así que Espíritu Santo, yo te pido que en este momento unjas mis labios, Señor, y que yo no me aparte, Señor, ni izquierda ni a derecha de tu mensaje, de tu palabra, que es la gran nueva de las noticias, Señor. Hoy el título del estudio se llama Y yo seré el que vendré a ser, si no estoy mal. Yo seré el que seré. Yo seré el que vendré a ser. Ya quité el título, perdón. Yo seré el que seré. Entonces, eh, nosotros iniciamos este tiempo, Señor, poniéndolo en tus manos, pidiéndote que guardes este momento que es santo, porque es para tu servicio, Señor. Y te decimos con la seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados en esa cruz del Calvario, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, como le estaba diciendo, el título de hoy es Yo soy el que seré o el que vendré a ser. Hoy vamos a estudiar Éxodo 3. Entonces, vámonos un momento a Éxodo 3, Éxodo 3. Y aquí estaba Moisés cuidando las ovejas de su suegro. Y él estaba en el desierto. Y ¿se acuerdan que Moisés significa salvado de las aguas? Moisés fue un varón del pueblo de los hijos de Jacob que estaban allá presos en Egipto. Cuando ellos estuvieron presos, estuvieron esclavos en Egipto por mucho tiempo. Y al ver que ellos eran tantos, que se estaban multiplicando, entonces mandaron un edicto a matar a todos los bebés que fueran de sexo masculino. ¿Para qué? Para que ellos no siguieran enseñoreándose ni siendo más fuertes que ellos. Entonces, Moisés fue rescatado de las aguas, su mamá lo cogió, lo crió 3 meses, que vio que era un niño muy lindo, lo tiró a las aguas y estaba pendiente de cuando se bañaba la hija del faraón. Entonces la hija de faraón crió a Moisés como su propio hijo y cuando Moisés tuvo 40 años, entonces vio una discusión entre un egipcio y uno del pueblo y él viene y mata al egipcio. Y después al día siguiente ve y le dice, oiga, pero si ustedes son hermanos, y entonces le dice, nada, que me vas a matar como mataste al egipcio. Y entonces Moisés viene y huye y deja todo y se va corriendo de miedo y allá en el desierto se encuentra con Jetro, que es su suegro, y lo pone a pastorear ovejas. Estando él pastoreando las ovejas, entonces sucede lo siguiente. Entonces dice, se le presenta a Dios, el ángel de Jehová se le presenta, a ver, versículo, a ver, le vamos a ver desde el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del tiempo y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó, y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde el medio de la zarza, diciéndole, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios le dijo, no te acerques aquí. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios y le dijo el Señor,
Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Créame una cosa, Dios sabe por todo lo que usted y yo estamos pasando. A Dios no se le ha salido nada de control, aunque parezca. No, no se le ha salido. No se preocupe que en medio de la tormenta Jesucristo está con usted en la barca. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos en el mar y pensaban que se iban a morir y Jesús estaba ahí cansado y le dijeron, despiértate que no te da cuidado que muramos? Y él se levanta y reprende al mar y al viento y todo el mundo se queda asombrado y dice, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Pues este hombre es este de que estamos hablando aquí. Vamos a ver. Y dice, entonces, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con los que oprimen los egipcios, pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Imagínese, y Moisés que estaba huyendo porque lo iban a matar. Entonces Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte, en el monte de Oreb. Moisés dijo a Dios, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y este será el nombre con que será recordado de generación en generación. Entonces, este era un nombre que era perpetuo, dice en otras traducciones, por este nombre se me será recordado perpetuamente. Pero acuérdense de una cosa, perpetuo no es lo mismo que eterno. Eterno no tiene ni principio ni fin. Perpetuo tiene un inicio y un fin como esta tierra. Esta tierra y estos cielos tuvieron un principio, ¿cierto? En el principio el cielo y la tierra fueron creados, dice en Génesis. Y también nos dice en Juan que en el principio el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y bueno, nos dice, el verbo era Dios, estaba con Dios y el verbo era Dios, nos dice en Juan 1. Entonces, ¿por qué todo este preámbulo para decirles que esta palabra que dice, dile que yo soy te envió? Dile que yo soy y que la traducción correcta está en futuro, que dice yo seré el que vendré a ser. ¿Por qué? Porque esta era la promesa. La promesa cuando Moisés le pregunta, dime quién te envió, dice, dile que yo soy, te envió. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando al Mesías. Es más, desde Génesis estamos esperando la promesa de aquel que nos iba a aplastar la cabeza de la serpiente y que nos iba a sacar de la opresión. ¿Cierto? Nosotros habíamos estado hablando de que la conexión con el hombre se había cortado a causa de qué? De la desobediencia, pero que el Señor no maldijo ni al hombre ni a la mujer, sino que maldice a la serpiente y promete, da la promesa de que de la simiente de la mujer, o sea, de Eva, de la madre de los vivientes, vendría uno que aplastaría la cabeza del opresor, que sería Satanás. Entonces, este camino, ¿se acuerdan? Y guardaban el camino del árbol de la vida. Y dice Juan en 14:6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese camino es el gran yo soy. Y Jesús nos dice que es ese yo soy. Cuando finalmente llega la promesa, se hace carne, como lo dice en Apocalipsis
Pero un momentico aquí, lo dice en Apocalipsis 19, y dice en el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y el nombre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a leer del versículo 1, el versículo 11, que dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Y dice en el versículo 13 que su nombre era el Verbo de Dios. Y dice en el versículo 16 que en su muslo y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, nosotros estamos viendo que la aparición de Jesucristo aquí en la tierra no fue que, ¡puf!, llegué, aquí estoy, porque bajé del cielo. Sí, ciertamente bajó del cielo, pero bajó porque era la promesa del Padre, porque así nos los había prometido el Señor. Y fue un proceso en irnos enseñando para qué, para que cuando Él viniera nosotros no tuviéramos ninguna duda de que Él era de quien estaban hablando las Escrituras. Entonces, a mí me encanta porque el Señor Jesucristo siempre nos está hablando que Él es, que Él es. Dice en Juan 13, vámonos un momentico a Juan 13, en el versículo 20, si no estoy mal, a ver, no, en el versículo 20 no. En el versículo 12 dice, así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y bien dicen porque lo soy, ¿cierto? Señor siempre afirma porque yo lo soy. Y entonces dice, en el versículo 19, en el 18, no hablo así de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón, su calcañar, su tobillo. Desde ahora les digo, o sea, quien iba a pisotearlo, ¿no? Pero él pisoteó la cabeza de la serpiente porque Jesucristo venció al mundo. Y desde ahora les digo que antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. ¿Cierto? No está diciendo para cuando suceda, crean que yo soy. ¿Para cuando suceda qué? Cuando suceda el momento en que Él tenía que ser alzado y glorificado y derramado su sangre para que nosotros tuviéramos el perdón de los pecados, como dice en Isaías 53, que era la promesa, que Él iba a ser molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre Él y que Él iba a cargar, el siervo del Señor iba a cargar los pecados de nosotros y que nos iba a justificar con su sangre. Esa era la promesa. Y aquí el Señor está diciendo en el versículo 19 de Juan 13, se los digo antes de que suceda, ahora les digo antes de que suceda para que cuando suceda crean que yo soy, ¿cierto? Y entonces nos dice más adelante, a mí me encanta porque dice, de cierto les digo, o sea, les aseguro que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Así que yo les doy este consuelo y les digo que se acuerden siempre que cuando ustedes los rechazan o rechazan la predicación de las buenas nuevas del Evangelio, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Jesús y rechazan al Padre. Nosotros tenemos premio y galardón porque nosotros hacemos lo que nos toca. Es más, la palabra dice, cuando ustedes hagan lo que les toca, digan siervos inútiles somos. Me acuerdo en qué parte de la palabra de la Biblia lo dice, pero el Señor dice, cuando un jornalero llega de trabajar, ¿qué hace? Se sienta el primero, no, primero le sirve a su amo y después come él. Dice, pues es que dice, cuando ustedes hagan lo que les toca, digan siervos inútiles son. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a hacer exactamente lo mismo que nuestro Señor, el gran yo soy, nos ordenó. Entonces, aquí en Juan 13 él está diciendo, mire, si yo soy su maestro y Señor, está diciendo, hago esto, a ustedes les toca hacer lo mismo. Mire, porque dice en Juan 8, vámonos a Juan 8, por favor, en el versículo 24, dice, por esto les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. O sea, no hay otra manera de lograr lavarse
la sangre del Señor Jesús y ser acepto ante el Señor y ser limpio de todo pecado a menos que nosotros creamos que Él es nuestra salvación, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro hermano, que Él es la promesa hecha carne, como lo acabamos de leer en Apocalipsis, el verbo de Dios. Dice en Juan 1:12, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Volvemos al principio, y en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, el Señor, concadenando la historia de Moisés, llama a Moisés y le dice, ve y saca a mi pueblo del cautiverio, ¿cierto? Y dice, ¿quién te manda? Dice, pues dile que yo soy. Y el Señor viene y nos dice, ¿sabe qué? Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. O sea que usted puede decir que usted es el Moisés actual. Usted está mandado por el Señor a sacar a sus hermanos de la esclavitud. Porque el príncipe de este mundo, que los tiene presos en esas cárceles de oscuridad y tinieblas, Dios le ha dado a usted esa llave, ¿cierto? Se la ha entregado a su iglesia. Cuando él tiene la conversación con Pedro, que todo el mundo él estaba diciendo, bueno, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro acertadamente contesta y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Tú eres el Cristo. Y él le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, Pedro era falible. Acuérdese que lo negó 3 veces, que después se puso a llorar, después dijo, Señor, sabes que a mí mi amor no me alcanza, yo a duras penas te llego a querer, yo no te amo, no fui capaz de dar la vida, pero, el Señor no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a la declaración de Pedro que él era el yo soy, y sobre esa verdad es que está edificada la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Así que usted, mi querida iglesia, tiene las llaves de las puertas del Hades. Usted puede darle apertura a sus hermanos de la cárcel, lo mismo que vino a hacer Jesús, a sacarlos de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, a mí me encanta. Vamos un momentico, aquí dice Isaías 43:10. Vamos a ver qué dice Isaías 43. Se me perdió el capítulo, perdón. Vamos a buscarlo un momentico aquí. Isaías 43:10. Y dice, vosotros sois mis testigos. Aquí está hablando en el Antiguo Testamento y están hablando del gran yo soy, ¿cierto? En este momento estaba hablando el ángel de Jehová que hablaba por el Hijo mientras el Hijo venía. Acuérdese que el Hijo estaba con Dios, el Hijo era Dios, y cuando Él se rebaja y viene a este mundo, pues obviamente el Padre es mayor que Él, porque Dios es Dios absoluto. Entonces, digamos que usted, o sea, para hacer esta referencia más clara, Dios es uno, acuérdense, Dios es uno solo, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, pero Dios, antes de que el Hijo se rebajara, era simplemente Dios, era yo soy, pero cuando el Hijo se rebaja, o sea, se hace carne, pues el Padre, Dios, que es Espíritu, el Espíritu Santo y Dios, pues son superiores. ¿Por qué? Porque Él se rebajó, Él se hizo carne. Entonces, vamos a leer un momentico, antes de pasar a verificar que lo que estamos diciendo es cierto con la Escritura. Acuérdense, no me crean a mí, créala a la palabra de Dios que escrita está. Entonces dice, vosotros sois mis testigos. Cuando uno es testigo de algo, uno está dando fe de lo que te está diciendo es cierto. ¿Cierto? Cuando uno se enfrenta a un juicio y usted es testigo de algo, usted va a dar su testimonio porque usted está diciendo, yo lo vi, yo estoy diciendo que esto que ocurrió fue real, ese hecho es real. Y yo estoy dando testimonio que eso es cierto. ¿Y cómo lo da? Con su boca. Aquí en Colombia, imagino que en cualquier parte existe el principio de la buena fe. Nadie hace un negocio con oso pensando que lo va a estafar, ni nadie da un testimonio pensando de que va a ser falso, sino que cuando uno va a dar ese testimonio, uno juramenta que lo está diciendo. ¿Se acuerdan que antes en las películas era sobre la Biblia? Jure sobre la Biblia, que lo que diga no voy a decir sino la verdad, ni nada más que la verdad. Bueno, a esta verdad es la que usted está llamado a serle fiel, a la verdad de Jesús.
a ninguna otra, porque Jesús dijo que Él era la verdad. Entonces dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Aquí está hablando de Jesús. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces el Señor le está diciendo, ¿sabe qué? Para que usted conozca, para que usted pueda entender, para que usted pueda creer, ¿cierto? Y dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces usted entiende por qué usted no puede ser testigo de Jehová, sino de Jesús, porque Jehová guardaba el nombre hasta que llegara el Hijo, Emanuel. Dios con nosotros, Jesús, Dios salva, porque usted no lo va a salvar ningún ángel. Ningún ángel se montó en esa cruz, solamente la promesa del Padre hecha carne, Jesús. Entonces vámonos un momento a Filipenses 2, del versículo 5 en adelante. Y dice, callan ustedes esta manera de pensar, o en otra parte dice, este sentir, porque en realidad se trata de una cuestión de compasión. El Señor lo ama con pasión, ¿cierto? Le dice, calle usted de esta misma manera, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ustedes están dando cuenta que la Biblia está refrendando lo que el testimonio de los antiguos, lo que la palabra de Jesús dice, lo que el mismo Jesús dice que Él es, yo soy, yo soy? Entonces le está diciendo que Él, aquí están diciéndonos que Él no estimó ser igual a Dios, sino que se rebajó, ¿cierto? Y se humilló a sí mismo, se hizo semejante a nosotros y se hizo obediente. Nos vino a enseñar obediencia cuando el Señor nos dice ser perfecto, ¿en qué? En la obediencia que Él demostró. Entonces dice, y hallándose en condición de hombre, Jesús no tenía superpoderes, ni era que no le dolía nada, no. Él sufrió, pero sin pecado. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que era una muerte horrorosa. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Si nosotros estamos atentos al estudio, pues nosotros estamos viendo que esta era una profecía cumplida en Isaías. Que él decía, por mí mismo he jurado que ante mí se doblará toda rodilla. Caramba, qué lástima que no la tenga aquí presente, pero ya habíamos hablado respecto a ella. Ah, miren, casualidad. En Isaías 45 dice, mirad 22, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo mismo que estamos viendo en Filipenses. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, y a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Él, Jehová, será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Entiende, mi amigo, que Jehová hablaba como si fuera Dios mientras Dios venía y hablaba por sí mismo? Lo acabamos de leer en Filipenses, que él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se rebajó, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús. Y si nosotros queremos más pruebas en las Escrituras, pues simplemente pues, podemos irnos a Hebreos. Vámonos a Hebreos, por favor. Hebreos, Galatas, segunda de Corintios, Romanos. Vámonos a Hebreos 11.
ustedes perdonen, Hebreos 11, versículo 1. Y dice aquí en Hebreos 11 no, Hebreos 1, versículo 1. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mire, la palabra ángel significa mensajero. Eso es lo que significa la palabra ángel. ¿Ustedes se acuerdan que hay una parte donde Jesús estaba creo que clamando en el Monte de los Olivos, y él ya estaba desesperado clamando al Padre, pidiéndole que si era posible pasar a él de esta copa, si no estoy mal, y dice la palabra, y venían los ángeles y le servían. ¿Por qué? Porque los ángeles fueron hechos para el servicio del Hijo. Los cielos y la tierra fueron un lugar creado para el Hijo, no para nosotros, para que se cumpliera la palabra del Señor, para que se cumpliera todo el plan de Dios. Y la buena noticia es que usted y yo estamos inscritos en ese plan de Dios que fue hecho antes de la fundación del mundo. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se dan cuenta que el Señor tiene la autoridad porque se le fue delegada y él se la ganó en la cruz? Por eso Jesús es digno. ¿Usted se quiere hacer digno del reino de los cielos? Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lea lo mismo que dice en Isaías 53. Y el mismo hecho corroborado con la muerte de Cristo. Hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Entonces te sigue leyendo y el Señor está aquí hablando claramente, mire, yo soy en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque es la promesa cumplida, nosotros seremos testigos de esa verdad, testigos de la vida que Él nos vino a dar y de la promesa que está siendo hecha, vida en su vida. ¿Usted sabe que usted está vivo? Usted tiene problemas, vamos a preguntarle de estilo de propaganda. Sí, señor, ¿usted tiene problemas en esta vida? Sí, ¿usted llora? Sí, ¿usted se ríe? Sí, ¿usted le duelen las cosas? ¿Le duele el corazón? ¿Usted se indigna? ¿Usted quiere? ¿Usted ama? ¿Usted odia? ¿Usted envidia? Bueno, todas esas cosas. ¿Sabe qué? Si usted no tiene las mismas sensaciones en su espíritu, esa hambre que le da si usted no desayuna, 3 días le da la pálida o un día póngase al sol para que vea, usted no se alimenta, su cuerpo físico se desgasta, ¿cierto? Pues lo mismo pasa con su espíritu. Si usted no da alimento a su espíritu, y el alimento de nosotros no es la palabra, es poner la palabra por obra. Si usted no está siendo testigo de este Dios que le está diciendo que fuera de Él no hay Dios, que antes que Él no se formó Dios, ni después de Él se va a formar Dios, y que Él es el gran yo soy. Caramba, yo realmente espero que esta palabra sea verdad y que usted esté vivo y usted esté diciendo, uy, Señor, te necesito, te necesito, te necesito, porque lejos de ti yo me muero, Señor, porque lejos de ti estoy perdido o perdida, Señor, porque lejos de ti no hago sino tomar decisiones equivocadas. Y después, gracias Dios bueno que tú no saques de los líos que nosotros nos metemos. Entonces, vámonos un momento a Apocalipsis, vámonos a Apocalipsis 1, porque el meollo de todo este asunto es demostrar que Él es el gran yo soy, que Él no era un carpintero de Nazaret de hace 2021 años, no, que Él es Dios, que siempre ha sido Dios y que no ha dejado de ser Dios. Jesús está vivo, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso yo le digo, es la importancia de que usted también tenga la vida en el Espíritu para que usted pueda experimentar esa relación con el gran yo soy, con Dios, con su Padre bueno. Entonces dice en el Apocalipsis 1, vamos un momentico, Apocalipsis 1, del versículo 7 al versículo 8. Dice, un momentico acá.
he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún lo que le traspasaron, toda tribu de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La palabra amén significa verdad, así es. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Aquí está hablando Jesucristo, dice, en el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y se las dio a conocer enviándolo por medio de su ángel o por medio de su mensajero a su siervo Juan. Y entonces sigue diciendo aquí en el versículo 17 y 19 de Apocalipsis 1, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, estuvo muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor, es lo mismo que nos está diciendo el Señor Jesucristo en Mateo 28, cuando ya lo vieron resucitado. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, si lo quiere decir de otra manera. ¿Por qué? Porque el Hijo reina, acuérdense lo que dijimos, lo que leímos, Rey de reyes y Señor de señores. Lo que pasa es que Él tiene un reino que no es de este mundo. Y ese reino es el que usted debería estar aspirando, al que usted y yo debemos estar aspirando, porque mire, es tan fácil caer, es tan fácil resbalarse. Acuérdese de las semillas, hubieron 4, pero 3 fueron infructuosas. Y a mí la que me da más pesar de todo esta es la que cae entre espinos y cardos. ¿Por qué? Porque dice el Señor que esas son las riquezas y los afanes de este mundo que hacen la semilla infructuosa. Mire, yo le aseguro una cosa, si a usted lo que no le da tiempo es, qué sé yo, el trabajo, los problemas, las deudas, lo que sea, pues Satanás lo va a llenar de esas cosas. ¿Para qué? Para que usted no tenga tiempo, para tenerlo embobado, para que usted no le resplandezca la luz gloriosa del Evangelio de Cristo, para que usted crea que lo importante está aquí en la tierra. Créale al Señor Jesús cuando le dice que la carne para nada aprovecha, que el Espíritu es el que da vida. Acuérdese, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad del gran yo soy, del que tenía todo esto preparado para usted y para mí. ¿Usted se acuerda que cuando él le habla a la iglesia en Mateo 24, creo si no estoy mal, le dice, venid benditos de mi Padre a ocupar el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo? Y cuando habla a ustedes malditos, o sea que hay benditos y hay malditos. Usted es bendito si acepta a ese nombre que es sobre todo nombre, ya sus pecados han sido perdonados y el Señor lo mira como si nunca hubiera pecado. Pero usted es maldito, ¿por qué es maldito? Porque usted trae la maldición de Adán, usted trae la maldición de la desobediencia. ¿Se acuerdan que el Señor le dio potestad a Satanás, autoridad a Satanás sobre el polvo de la tierra? Y nosotros somos descendientes de Adán, del polvo de la tierra, cargando ese pecado que es la desobediencia, hasta que viniera la promesa, el yo soy, para darnos vida nuevamente. ¿Se acuerdan? Del Valle de los Huesos Secos. Bueno, es que hay tantas cosas de las que hablar, pero bueno, lo importante es que usted entienda, no hay mayor título que este, ser Dios, el gran yo soy, y nosotros no creemos la gran cosa. Yo digo personalmente, bájese de la nube, bajémonos de la nube. Nosotros no somos sino una brizna en el tiempo. Imagínese usted un granito de arena, porque Dios es absoluto y todopoderoso. Sin embargo, ese gran yo soy, ese Dios salva, vino a este mundo con el único propósito de rescatarlo, de darle herencia, de hacerlo hijo, de darle todo lo que él anhela darle y bendecirle, pero nosotros decidimos al ladrón. Vamos a ver, dice en Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer en Apocalipsis? Que él dice que va a volver. Y si leemos Hechos 1, dice que él va a volver en las nubes. De la misma manera como se fue, él va a volver. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él.
Entonces se sentarán, hasta es lo que estaba hablando, se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Todas las naciones de la tierra. Todas. O sea, aquí no, mire, yo lo único que le puedo asegurar a usted es que usted se va a morir y que va a pasar por el juicio. Al hombre le he dado vivir una sola vez y después el juicio. Y dice, él separará los unos de los otros como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y sigue diciendo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Y hemos hablado que todas estas cosas se tratan de su espíritu, de darle comida a su espíritu, de darle vida a los demás, de darle todas esas cosas. Bueno, pero estamos hablando de lo que el Señor Jesús está prometiendo, que Él va a volver. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. No se le olvide esto, todo ojo lo va a ver. Así como desde estaba planeado. Yo me imagino ese momento, que el Señor nos encuentre bien parados, porque si no, vamos a recibir muchos duros azotes y castigos, así lo dice la palabra, y tendremos nuestra parte con los hipócritas. Entonces, yo espero que esto no sea cierto, que por lo menos en su vida y en la mía, nosotros seamos de esos pocos que hayan la senda estrecha y que no se mueven de ahí, porque usted está agarrado de la verdad. Entonces, dice en Juan 8:12, Juan 8, dice en, momentico, perdón, en Juan 8:12, el Señor Jesucristo dice, Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nos dice en el versículo 24, que si nosotros no creemos, dice, por esto dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces, nosotros no tenemos por qué esperar a que la vida se nos acabe para descubrir si esto es cierto o no. Apuéstele, porque usted tiene una apuesta segura, segura. ¿Por qué? Porque el que lo dijo es fiel. Palabra fiel es esta. Dios no lo va a dejar colgado de la brocha. Me da mucha risa porque en estos días estaba mi mamá contando esos chistes bobos, que llega el loco y agarra la escalera y le dice, agárrate bien de la brocha porque me llevo la escalera. Nosotros espiritualmente hacemos lo mismo, nos agarramos de cualquier tontería, no sabiendo que nuestra escalera, nuestro polo a tierra, se llama Jesús. Así que olvídese de santos, olvídese de hombres, olvídese de cualquier cosa que usted tenga en la cabeza, porque hay un solo nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos y ese nombre es Jesús. Y ya no hay más intermediario entre Dios y los hombres gracias a esa sangre que fue derramada y rompió el velo y rasgó su cuerpo para que usted y yo podamos tener entrada al trono de la gracia para recibir ayuda y oportuno socorro en cualquier momento. Para eso murió Jesús, para hacernos hijos otra vez. Entonces, dice en Juan 5, vamos un momento a Juan 5, en el versículo 36 al 46, dice, pero yo tengo un mayor testimonio que el de Juan. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del testigo, de ser testigo? Dice, yo tengo un mayor testimonio que el de Juan. Está hablando Jesús. Porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Por eso yo le dije, Jesucristo no llegó y se apareció y aquí estoy. No, todo lo que estaba escrito de él, absolutamente todo, él lo cumplió. Entonces dice, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca han oído. Mire, Jesús es enfático en esto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, este es el que lo ha dado a conocer. Así que si usted le vienen y le echan ese cuento, es que Jesús se me apareció. Oh, eso va en contra de la palabra de Dios. El único que ha visto al Padre, que está en el seno del Padre, se llama Jesús. Y a través de él podemos conocerlo. No hay otra manera, porque nosotros somos así chiquitos, yo siempre le digo, somos una arenita y Jesús y Dios es absoluto,
Haga de cuenta que usted es un ácaro y está pegado aquí en este collar. Ese ácaro para comunicarse conmigo, supongamos que yo sea Dios, o sea, por más que grite, no me va a entender porque estamos en dimensiones diferentes. Es como la Tierra, la Tierra va girando a una velocidad, wow, no me acuerdo en cuántos kilómetros va girando la Tierra, pero para usted la Tierra está quieta, ¿cierto? Porque usted está dentro de otro plano. Pero si cuando nosotros vemos la carretera, los carros rapiditos, ¿por qué? Porque este es su mismo plano. Entonces, Jesús viene y se rebaja de ser Dios y se vuelve un ácaro para que usted y yo podamos entenderlo en el lenguaje de ácaros. No sé si estoy siendo lo suficientemente explícita. Entonces, ¿por qué? Porque era el plan de Dios. El plan de Dios era que usted lo pudiera ver y darle lugar a que usted tomara una decisión. Vida o muerte. He aquí a la tierra y al cielo pongo por testigo que pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Escoge la vida para que vivas. Lo mismo que nos está diciendo el Señor. Entra por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Muchos, la senda estrecha es la que lleva a la vida. Así que si usted está teniendo problemas, está teniendo dificultades, está pasando por pruebas, no se preocupe, Dios no lo ha dejado solo. Es el plan de Dios para purificar su fe, para que usted incluso se dé cuenta de cosas de que usted mismo no creía que podía hacer. De la mano de Dios usted puede hacer todo. De la mano de Dios, mire, yo en estos días estaba teniendo un problema tan difícil que yo dije, ¿sabe qué, Señor? Solamente tú puedes arreglar este desastre. ¿Y sabe qué cosa? Dios lo arregló así. Y yo me quedé, Señor, tú eres grande. Yo pensaba que esto no tenía solución por ninguna parte. Y las soluciones de Dios son totalmente distintas a las de uno. O sea, es tan bonito conocer el amor de Dios y la pequeñez de uno. Porque cuando Dios se manifiesta y cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida, nosotros entendemos que nosotros no somos nada, pero que Dios mueve el universo entero a favor de sus hijos, a favor de los que Él ama. ¿Y sabe por qué nos Él ama? ¿Por qué nos ama el Señor? Porque nosotros amamos a Jesús y Él ama a los que aman a su Hijo. Entonces, sigamos aquí con el estudio del gran yo soy. Dice ¿cómo es que se llama? En Marcos 10, vámonos un momento a Marcos 10. Dice, a ver, del versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él le dijo, ¿qué quiere que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que piden. ¿Podéis beber, perdón, del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Esto le toca, bueno, vamos a seguir hablando, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, entienda que la derecha o la izquierda de Dios no es que Dios tenga ni izquierda ni derecha, significa lugares de honra, ¿cierto? Porque acuérdense, dice, venid benditos de mi Padre a mi derecha, el lugar de deshonor es el otro lado, pero en este caso están hablando de lugares de honra. Y dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas y sus grandes ejercen sobre ellas autoridad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, si nosotros queremos ser siervos del Señor, hijos del Señor, esclavos del Señor, yo sé que esta palabra a muchos les choca, pero es lo mismo que hijo o mensajero o mártir, ¿cierto?
Testigo significa mártir. O sea que usted está dispuesto a dar la vida por esa verdad. Porque yo siempre le digo, nadie entrega la vida por una mentira. Y el Señor le está diciendo, si usted quiere ser grande, usted tiene que aprender a servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y a usted y a mí, si nos llamamos cristianos, nos toca empezar a hacer lo mismo. Nos toca empezar a bajar esa cerviz. Usted sabía que, yo lo aprendí este fin de semana, que ser duros de cerviz, o sea, que es tener estos tendones de bronce, de hierro, y eso que le impide inclinarse, inclinarse ante la majestad de Dios. Usted es duro de cerviz, o sea que usted no es capaz de inclinarse ante el rey. Usted tiene la frente de bronce, o sea que usted no le da la entendedera para comprender que él era el mismo verbo que se hizo carne, que él era el que vendría a ser y que cuando llegó la promesa se cumplió. ¿Se acuerdan cuando los ángeles le dijeron a los pastores, paz y buena voluntad a los hombres porque ha nacido el Cristo, el ungido? Cristo significa ungido, lo mismo en hebreo, Mesías, Cristo en griego y ungido en español. Por eso nosotros decimos Jesucristo. Dios salva al que Dios designó para sangrar. El ungido de Dios. Porque a los reyes se les ungía con aceite, ¿se acuerdan? Bueno, pero ¿para qué entramos en tanto detalle? Lo importante en su vida es que usted comprenda que Jesús es esa promesa, que Jesús es el gran yo soy y que usted, si no cree en Él, usted va a morir en sus pecados, pero si usted cree en Él, usted va a tener la vida y va a tener una vida abundante y va a tener una vida plena y va a tener una vida victoriosa y va a tener una vida donde su gozo nadie se lo va a poder robar porque usted se va a estar haciendo tesoros en los cielos. El Señor está tomando atenta nota de cada uno de sus hijos, de cada cosa que hablamos, de cada cosa que pensamos. Por eso dice la palabra de Dios en los salmos que meditación, los dichos de mi boca sean agradables a ti. Nosotros, cuando el pueblo se revela, dice, nuestros labios nos pertenecen. Y acuérdese que usted es el fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Y que ante el nombre de Jesús, la tierra y el cielo se detienen, se ponen de pie, eso dice la palabra. Y las tormentas se apaciguan. ¿Se acuerdan? Lo que le estaba diciendo al principio, viento calla, mar calla y listo. Porque una sola palabra del Señor bastará para hacer su sanación, para hacer su vida, para abrirle los ojos. Pero yo siempre repito, usted tiene que creer que esta palabra es verdad. Porque si usted no cree, pues serán palabras vacías, serán palabras de hombre, no palabras salidas del Dios Altísimo que creó el mundo y que usted estaba en sus planes. No se lo olvide, por Dios, usted no es una casualidad. Nada de lo que está ocurriendo en su vida es casualidad. Dios está en control y todo lo que está pasando, créalo o no, es necesario para su salvación. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Así que no crea, no le crea al mundo, no sea incrédulo. Dice en 2 Corintios 4:4, pero el príncipe de este mundo cegó el entendimiento a los incrédulos. Y dice el Señor Jesucristo, y de pecado, porque no creen en mí. Entonces, esperemos que todo este tiempo en que lo hemos dedicado a hacer la mejor parte como María ha escogido la mejor parte y no le será quitada, a entender por qué este Dios a quien nosotros le servimos merece la pena ser servido, merece ser digno de ser amado, merece ser digno de honra, de gloria, porque Él es el gran yo soy. Y Él todavía está haciendo milagros, todavía hay oportunidad, todavía lo está llamando hijo, todavía se está dando el trabajo de explicarnos a usted y a mí quién es Él, porque lo vamos a estar conociendo por toda la eternidad. ¿Usted se imagina? Si día a día el Señor nos sorprende con todas sus maravillas, si Él hace salir su sol sobre buenos y malos, cosas que ojos no vio y oído no escuchó, es lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, yo le invito, no nos perdamos de esta herencia, no nos perdamos de ese espectáculo de cuando Él venga en las nubes, porque créame
Él va a venir. Y ese día en que Él venga va a ser un día de gloria y de gozo para aquellos que hayamos permanecido. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin, a no perdernos de esa herencia, porque sería muy triste que cuando el Señor llegara nosotros hayamos perdido la fe. Entonces, que nuestra fe no falte en medio de las situaciones, que fue la misma oración que hizo el Señor Jesucristo por Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ve y consuela a tus hermanos. Entonces, que nosotros nos tomemos en serio este ministerio de consolación, este ministerio, esta encomienda de llevarle a la verdad a los demás, de mostrarles el camino hacia el Padre, porque nadie llega al Padre sino por Él. Entonces, feliz noche, feliz descanso, un fuerte abrazo, que la luz de Dios, que la gracia del Señor Jesús estén sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, que el Señor les conceda las peticiones de su corazón, que lo sane, que lo libre, que le envíe ayuda del cielo, que le envíe ángeles, que le dé sabiduría, porque ¿sabe qué? Jesucristo basta. Un abrazo.